empezamos. Bien, vamos a hablar un poco de historia. ¿Cuáles son las tres constituciones que han marcado la historia o el derecho positivo de México? La primera de ellas, la de 1824. ¿Qué suceso político ocurre tan importante? La independencia de México. Nos independizamos de España, dejamos de ser un virreinato para convertirnos en una república constitucional, ¿no? Y entonces, como buena república, vamos a dividir el poder en tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Imaginen, desde 1810 que se inicia la lucha de independencia hasta 14 años después se consolida este Estado-nación y bueno, nos convertimos en el país que ahora conocemos y obtenemos nuestra primera constitución. Va a ser un gobierno republicano, representativo y popular. Se va a establecer la religión católica como única y oficial. Y bueno, en su momento se divide al país por 19 estados y 5 territorios. ¿Qué ocurre? De 1824 hasta 1854, que se da la guerra de reforma, la segunda constitución más importante para los mexicanos es en 1857, con personajes como Lerdo de Tejada, Juárez, Iglesias, ¿no? Estábamos con el presidente Ignacio Comonfort, y es cuando en su presidencia se redacta con el Congreso Constituyente esta Carta Magna. Es totalmente de ideología liberal y aquí se vuelve a establecer que somos un gobierno republicano, donde divide ejecutivo, legislativo y judicial. Va a ser democrático, el pueblo va a elegir a sus representantes. ¿Por qué? Porque no podemos ir todos a elegir una toma de decisiones en temas de legislación o a firmar un tratado o a darle orden al país. Por eso se necesita un representante. Y bueno, pues en este caso, la Constitución títulos y 120 artículos. La actual tiene 9 títulos y 136, pero vamos a ver que es tan garante esta Constitución que, bueno, vamos a tener los derechos del hombre, la soberanía nacional, que es esta capacidad de que el pueblo puede elegir la forma de gobierno que quiere. ¿Por qué es importante este tema? Bueno, recuerden que durante 300 años, durante el virreinato, en la época de la colonia, México tuvo una forma de gobierno monárquica, donde aunque era un virrey, pero el representante recaía el poder en una sola institución. Y bueno, con la república esto cambiaba. Se van a dividir los poderes en ejecutivo, legislativo y judicial, y se van a establecer justo los parámetros para modificar la constitución por medio de un congreso constituyente. Vamos a ver que en esta constitución se establecen las garantías individuales que hasta nuestras fechas seguimos conservando, pero a la par de los derechos humanos. Y se establece la libertad de imprenta y de enseñanza. Tan nueva, tan garante era esta constitución que también aparece el recurso del juicio de amparo. Uno que de los primeros países que tienen este tipo de recurso para defenderse contra los actos de una autoridad, pues es México, ¿no? Un recurso para exigir justicia a las autoridades. Bien, vamos a continuar. Luego tenemos la Constitución de 1857, tenemos la vigente, nuestra Carta Magna, la de 1917. Pero, ¿qué ocurrió con las otras constituciones? Bueno, recordemos que existe un proceso de derogación y abrogación. Ambos tienen como fin modificar las leyes. Sin embargo, la derogación va a sustituir una frase, un artículo, un párrafo, podría sustituir casi toda una ley y dejar solo una palabra, y hasta ese momento seguiría siendo la derogación de una ley. Sin embargo, cuando hablamos de abrogar una ley, es erradicar totalmente el contenido de la ley anterior para que nazca una nueva. Eso fue lo que nos ocurrió con la Constitución del 24 y del 57. Vean todos los procesos políticos por los que atraviesa México en el siglo XIX. Nos independizamos, tuvimos una intervención francesa por la guerra de los pasteles,
tuvimos una intervención americana para reconocer la entrega de la mitad del territorio a Estados Unidos. Tenemos una segunda intervención francesa. Se establece al mismo tiempo que este gobierno republicano, donde el titular era Juárez, se establece un gobierno monárquico donde el titular era Maximiliano de Habsburgo. Todo esto, bueno, pues nos lleva a estas luchas, estas guerras civiles que se viven para buscar la libertad, la identidad y la independencia de nuestro país. Vamos a ver que no solamente se acaba con la segunda intervención francesa, triunfa la ideología liberal, sino que se instaura durante 30 años un dictador. Porfirio Díaz. Pero no es ese gran malandrín que de pronto nos cuentan la historia, sino que también trajo muchos avances. Trajo avances en el ferrocarril, en los telégrafos, en la explotación de los recursos, mucha inversión extranjera. Véanlo solo en la arquitectura, bellas artes, las colonias, ¿no? Empiezan a tener una estructura, una forma distinta. Pareciera que México se quería afrancesar. Y entonces, ¿qué ocurrió aquí? Bueno, pues sucede que para Estados Unidos este proyecto de nación no le convenía tanto. Podría atreverme a decir que le apestaron el proyecto a don Porfirio Díaz, que ese sería el lado positivo de todo lo que hizo en sus 30 años. Pero ¿cuál era el lado negativo? La opresión de grupos sociales, la diferencia, ¿no?, que se tenía entre los privilegiados y el pueblo, que en su mayoría pues vivía en condiciones de pobreza, de opresión e incluso podría decir de esclavitud, ¿no? Vamos a ver que estaban las haciendas donde se estibaba, ¿no?, en la tienda de raya, donde los trabajadores, literal, cuando te dicen ya rayé, ¿no?, que hablamos de ya cobré, pues se relaciona justo con esas tiendas de raya, donde los trabajadores de la hacienda iban a marcar sus nombres cuando recibían su pago, aunque ellos nunca veían el dinero. Inmediatamente los pasaban al segundo departamento o al local de a un lado, donde estaban productos que ellos podían adquirir, como ropa, alimentos, zapatos, ¿no? Y al final pues era monopólico, porque no había opción de decidir, ¿no?, o de ir a comprar a otro lugar. Y entonces había veces que este trabajador pues recibía 10 pesos y terminaba debiendo 12. Y entonces estas deudas además se transmitían de generación en generación. Y bueno, ¿qué ocurrió con esto? Que hubo una lucha, ¿no?, de diferentes sectores sociales, campesinos en el sur, obreros en el centro y la explotación de grandes extensiones de tierras y que quedaban o que eran propiedad de unas cuantas personas en el norte, ¿no? Vemos esta imagen, vamos a encontrar, déjenme quitarme tantito de ahí estoy un poquito mejor y me voy a hacer más grandecita, déjame hacerme más grande, bueno, ahí estoy. Vamos a recordar esta Revolución Mexicana, personajes muy importantes. Francisco I. Madero hace efectivo el sufragio, la no reelección, ¿no? Una reelección que modificaba don Porfirio Díaz, ¿no?, con el Congreso a su voluntad, ¿no?, para poder mantenerse durante estos 30 años. Sin embargo, el pueblo cansado, pero también muy apoyado por los Estados Unidos. En el norte del país tenemos a Pancho Villa, por el sur a Zapata, con su lema Tierra y Libertad, donde buscábamos que quien trabajara la tierra fuera el titular, quien tuviera los derechos sobre esa misma. Sin embargo, vamos a ver que esta Revolución Mexicana pues se va a ver ensuciada de muchas traiciones, de muchos intereses personales, ¿no? Vemos a personajes que van a traicionar a sus compañeros como Victoriano Huerta, el propio Álvaro Obregón va a ser traicionado, ¿no? Y bueno, vamos a ver que al final el jefe máximo de la revolución, Plutarco Elías Calles, que se hace llamar el jefe máximo de la revolución y que incluso también él va a enfrentar una situación de una guerra civil, pero relacionada entre el clero, la iglesia y ellos manipulando a la población civil contra el Estado. Pero eso es parte de la laicidad que vamos a ver más adelante. Y entonces, bueno, ocurre que se da la Guerra de Independencia en 1910. Es hasta 1917 que, bueno, ya empieza a tener más forma nuestro país y el 1 de diciembre de 1916 se empieza a sesionar
por parte del Congreso Constituyente. No es casualidad que, bueno, antes de esta 4T, la toma de la presidencia se hiciera el 1 de diciembre cada 6 años. Bueno, vamos a ver que se va a conformar este Congreso Constituyente por 214 diputados propietarios que van a ser elegidos mediante el sistema previsto por la Constitución de 1857. Vamos a ver que estas sesiones se consumen o se clausuran el 31 de enero de 1917 y de nuevo ya tenemos una nueva Carta Magna, la Carta Magna que es vigente. Sí, se ha reformado más de 400 veces, tuvimos en 2011 una importante reforma en tema de derechos humanos, donde el Estado todavía tiene más obligaciones. Pero bueno, en esta Constitución va a entrar en vigor, va a ser publicada el día 5 de febrero de 1917. Y es de ahí donde tenemos el puente del primer semana de febrero. Esta Constitución reforma, abroga totalmente a la 1857. Y en esta, bueno, es muy importante porque se van a garantizar las demandas de los grupos que participaron en esta lucha, así como se van a recibir conflictos entre las clases. O bueno, eso es lo que se pretendía, ¿no? Incluso podrán decir que fue Lázaro Cárdenas del Río el presidente que verdaderamente consuma estos fines de la Revolución Mexicana, que devuelve las tierras a la quien las trabaja por medio de la expropiación, quien se encarga de dar educación a los sectores más abandonados, más vulnerables, ¿no? Y que, bueno, pues déjenme contarles que hasta la presidencia de Lázaro Cárdenas del Río, cada presidente duraba 4 años en el poder y es cuando él hace la propuesta del plan sexenal. Continuemos, por favor. Continuemos esta Constitución que actualmente nos rige, que es nuestra máxima ley, a un lado de los derechos de los tratados internacionales o de cualquier ley que garantice, ¿no?, el bienestar del individuo, el principio pro persona. Esta Constitución consta de 136 artículos y va a dividirse en dos, la parte dogmática y la parte orgánica. La parte dogmática vamos a encontrar los derechos humanos y las garantías que nos otorga la Constitución. Ya lo hemos visto anteriormente, vamos del artículo 1 al 29, hablamos de libertad de expresión, no discriminación, de decidir el número de hijos, igualdad entre hombres y mujeres, libertad a un debido proceso, a no ser molestado ni privado de tus bienes, libertad religiosa, poder tener el dominio de los bienes de la nación, entre los más importantes. Y la segunda parte en la que vamos a encontrar a la Constitución es la parte orgánica. La parte orgánica se va a formar o lo que va a realizar es la organización del Estado. Aquí en la parte orgánica vamos a saber cómo se reparte el poder en una república, que es la que es nuestra forma de gobierno, qué organización va a tener estos poderes, qué atribuciones, qué competencias van a tener los estados, la propia Constitución. Y les decía, esta cuenta con 9 títulos y ha sido reformada más de 400 veces.